que es importante lo que es la gran aventura de leer y nada mejor y nadie pues lo sabe muy bien nuestro querido amigo Ángel. Ángel Arribas, bienvenido, ¿cómo estás? Bienvenido, Nacho. Pues estoy encantado porque hoy tengo un gran escritor, un gran amigo y un excelente poeta. Estamos hablando de Francisco Javier González Odando. Hoy, Hola, ¿cómo estás? jueves, en la aventura de leer. Perdona. Ahora. Javier, ¿cómo estás? Muy bien, solo voy a confirmar lo de muy buen amigo, lo otro lo dejaremos al juicio de quien quiera tener que juzgarlo. Bueno, para eso están los lectores, en realidad. Nosotros no somos que Efectivamente, hacemos nuestro trabajo, hacemos nuestra parte y ellos son los encargados de hacer la suya. efectivamente, así es. Una de las cosas que te quería comentar es que me preocupa que el Observatorio para la Lectura acaba de dictaminar que solo el 36 y pico por ciento de los españoles, nada más y nada menos, confiesan que no tienen ninguna intención de leer y que no leen nada. Bueno, los carteles del metro, supongo, para no pasarse de estación, pero nada más que eso. ¿Tú cómo lo ves? Pues preferiría no verlo, la verdad. O sea, hay cosas que efectivamente uno preferiría no ver, pero sí es cierto que es tremendamente preocupante. Como estamos en una época en la que más vale matizar cada cuestión, yo tengo mucho respeto por la gente que no lee porque no puede, por muchas razones. Es decir, hay gente que vive trabajando en el campo de sol a sol y no es que se haya planteado jamás el leer, es que no puede siquiera, ¿no? Pero igual que respeto a esa gente, pues respeto muy poco a la que incluso se jacta de no leer, que también existe. Es decir, hay gente que se jacta incluso de no hacerlo. Y eso me parece una barbaridad. Y me parece una barbaridad por dos razones. La primera, porque yo considero que leer es fundamentalmente poder. Poder porque todo lo que significa leer es conocimiento y el conocimiento te da cierto poder para luego utilizarlo como tú quieras, con la ética y con la lógica que cada uno tenga en sí mismo. Pero si no lo tienes, puesto que hay gente que efectivamente utiliza esa ética y esa lógica para manipular a los demás, pues puede ser perfectamente manipulado. Yo creo que leer te da ese conocimiento que significa probablemente pues, una de las mejores armas que tenemos para defendernos en la vida, tener criterio, saber lo que se piensa, lo que se quiere decir y actuar en base a esa consecuencia. Pero luego, además, por encima de todo, hay una cosa que me parece absolutamente tremenda, y es lo que se pierden los que no leen. O sea, a mí me parece que leer es algo que te da tal calidad de vida, tantas vidas, porque nosotros tenemos una sola vida y un solo mundo en el que vivirla. Pero si empiezas a leer, tienes mil vidas, tienes mil mundos en los que vivirlas, y eso, que es el mejor regalo que puede tener una persona, ningún rey mago va a poder hacerlo jamás. Ese es un regalo que o te buscas tú y lo cuidas o no hay manera de llevarlo adelante, ¿no? Por eso sí me parece francamente triste ese tema. Y además, añado, y perdóname, añado que otra cosa que también empieza a preocuparme es la posibilidad de que nadie lea porque estamos todos escribiendo, porque es verdad que cada vez hay más escritores, entonces yo no sé si nos da tiempo a leer al mismo tiempo que escribir, ¿no? Pero bueno, eso ya es un chiste casi, si me apuras. Sí, también el Observatorio de la Lectura también decía un dato bastante triste, y es que sí, efectivamente publican muchísimas obras en España, Ya, pero muy pocas llegan incluso a los 50 ejemplares vendidos, lo ya, cual pues da una idea. Da una idea y concuerdas perfectamente con lo que decía Mark Twain cuando afirmaba que quien sabiendo leer no lo hace, no tiene ninguna ventaja sobre aquellos que no saben leer. Es decir, efectivamente. él los llamaba algo parecido a analfabetos conscientes. Y has hecho muy buena matización. Hay quien no puede leer, aunque sepa, pero no puede porque no tiene tiempo o porque el coste incluso de la literatura, pues no está al alcance de cualquiera. También habría que hacer algo en ese respecto, ¿no? Pero bueno, la siguiente cuestión va de presentaciones. ¿Qué presentas próximamente? ¿Qué lanzamientos tienes? ¿Cuáles son tus últimas aventuras literarias? Bueno, pues a ver, las dos cuestiones. La primera, mi última publicación es un poemario que es Siete mares concretamente, que de ahí precisamente luego si quieres que leamos algún poema, pues vendrá de ese libro. Por Eh, supuesto. y luego hay un anterior que es del que más me gusta últimamente hablar por unas cuestiones concretas que luego comentaremos si quieres, que es Estaño Stock, que es una novela. Ahora mismo estoy escribiendo y por eso estoy más enfrascado últimamente y apareciendo menos en la vida en general.
estoy escribiendo una novela también que quiero que sea mi novela, definitivamente, que se va a titular Todavía es de día en los pisos de arriba, pero en ella estoy. Y hay una que acabo de terminar y que todavía no está publicada, que estoy buscando editorial precisamente o ver de qué manera lo hago, es una obra de teatro que se titula Los regalos del rey. Esos son últimamente los follones en los que estoy más o menos metido todavía y en ello, pues efectivamente, buscando editorial por un lado, eh, organizando por otro lado una tienda propia de una manera determinada, en fin, etcétera, etcétera. Esas son un poco las cosas con las que estoy y las presentaciones últimas que he hecho. Los proyectos inmediatos. ¿Por qué ese título? ¿Por qué Siete Mares? ¿Por qué Extraño Stock? ¿Por qué esos títulos? Pues bueno, cada uno tiene su propia historia, lógicamente. O sea, Siete Mares es un momento determinado en el que de repente, pues leyendo, precisamente, encuentro a un tal Jacobi, que es un historiador, que en su momento pues habla de los siete mares de China, de lo que significaba el viaje de esos siete mares de China, o para llegar a China, precisamente, y que está lleno de poesía y de filosofía y de aventura, en definitiva, porque te describe cada uno de esos mares, te dice exactamente lo que son y lo que hay alrededor de ellos. Y de repente, con eso, pues se me ocurre comparar ese viaje casi iniciático, con lo que sería el viaje iniciático de una persona. Es decir, las siete etapas de una persona que vendrían desde el nacimiento hasta la muerte, que podrían Ujú. ser, y cada una de esas etapas, pues una serie de poemas que ya tenía escritos o que escribí aposta para el libro y que efectivamente pues se transforman os lo muestro un momento, este libro, que además es que es un libro que precisamente y esto sí que es autopublicación pura, que he autopublicado y autoeditado yo. Es decir, con la ayuda de mi antigua empresa de diseño gráfico, pues lo he hecho por mi cuenta y ahí están los poemas, pues para quien quiera leerlos, lógicamente. Y lo de Extraño Stock, pues, ay, perdona, no sé si vas a decir algo. No, no, no. Sí, sigue, Bueno, cuéntame. lo de Extraño Stock, pues es una cuestión muy, 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 muy graciosa. Es decir, Extraño Stock era un pequeño cuento, un pequeñísimo cuentecito que hice hace muchísimo tiempo en base a una familia, concretamente, que se marchó de Madrid a Granada a vivir. Y venían de vez en cuando y cada vez que venían pues traían lo que yo llamaba ese extraño stock, que era ese cariño, esa alegría de vernos otra vez, etcétera, etcétera, ¿no? Ese pequeño cuentecito se transformó después en una novela, que luego hablamos de ella si queréis, y que efectivamente pues tiene que ver con algo que yo le tengo en deuda a ese libro, porque se me ocurrió presentarla y se me ocurrió promocionarla como una novela negra. Y es mucho más que todo eso. Luego ya hablamos más de ello si quieres, efectivamente. Perfecto. Eh, Tengo que deducir de tus palabras que hay parte autobiográfica en estas dos historias, tanto Extraño Stock como Tus Siete Mares. Pues sí, sí, sí. A ver, digamos que como escritor soy casi tan ecléctico como persona, es decir, no termino de estar centrado en absolutamente nada, no sé si eso es bueno o es malo. A lo mejor siempre me he definido más como efectivamente ese aprendí de todo, maestro de nada, pero a mucha honra, es decir, por ciertas cosas. Entonces, la cuestión fundamental está en que hay una serie de cuestiones, por ejemplo, pues cuando hago un ensayo o cuando hago esta obra de teatro en general, en la que probablemente sea menos autobiográfico el tema. Pero cuando escribo fundamentalmente novelas o relatos, como es el caso también de Cuentos de esta radio, por ejemplo, etcétera, etcétera, pues realmente sí, claro, hay mucho de autobiográfico. Me parece incluso difícil que no lo haya, porque incluso cuando haces una novela, los personajes, que serán completamente distintos a ti en principio, pero incluso esos personajes al final terminan hablando o pensando cosas que son las que tú piensas o las que tú tienes que decir, ¿no? En definitiva. Por eso me parece que sí, que casi siempre hay algo de autobiográfico por ahí. Pues querido amigo, me gustaría que leyeras un poema de Siete Mares, Pues sí, claro que sí. aunque sea oceánico, da igual. En teoría, como os decía, todo esto pues tiene que ver con esos mares y la mayoría de los poemas efectivamente pues van hacia ese tipo de naturaleza en general. Si os parece este mismo, el primero, que dice, más allá del azul, la noche es infinita e inquieta lo que nos espera en esa eterna oscuridad, mucho más allá de nuestra mínima presencia, ese vértigo que atesora nuestra intuida grandeza. Somos de pobres realidades y extravagantes atrezos. Estamos hechos de leves y etéreas experiencias y encarnados en mezquina humanidad.
Nacer y ser son conceptos esquivos, como tantos asumidos por defecto, y tras los que corremos como ríos transparentes de montaña, cuyas piedras, visibles bajo las cristalinas aguas, prometen oro entre la arena de su fluvial lecho, mientras lastran con su peso nuestra propia libertad. Tras nuestros párpados vive un ser que aún no somos. Bajo nuestra piel habita otro universo, igual de oscuro, infinito, eterno y proceloso. Debemos partir para encontrarnos, pero hay ¿quién dará ese primer paso? ¿Quién pondrá el cascabel a la oscuridad? Ese paso que debemos dar en solitario, hacia un cuántico universo que nos pertenece, que es nuestro definitivo yo. ¿Quién se atreverá, cual Ulises o Jasón, a aventurarse en su propio corazón? Ese Wow. es un poco el poema que, como veis, pues no guarda en absoluto ningún tipo de regla estricta de la poesía clásica. Es cierto que hago de vez en cuando algún soneto y alguna décima, que me gusta también, efectivamente, pero en este El eterno caso, debate, el eterno debate. ¿Hay que escribir como escribía Lope de Vega o puedes escribir poesía sin necesidad de rimar, sin necesidad de buscar la tercera, la cuarta consonante en el no sé qué, claro, sin necesidad de mantener el silabario de 8, 9, 10, 11 como en los sonetos? ¿O eso significa que no sabes pintar? Me hace mucha gracia, decía Leonardo da Vinci, que también escribía, que la pintura era poesía, poesía muda y la poesía era pintura ciega. Es decir, y ya sabes, y lo sabes tú muy bien además, que hay muchos, muchísimos artistas gráficos que inspirados en un poema han hecho una representación pictórica, X, lo que sea, ujú, ¿verdad? ujú, Entonces, bueno, hay gente para todo y para gustos están los colores. O sea, yo claro, no, claro. ahí está el tema. A mí me gustaría que hablaras ahora de esa novela, de Extraño Stock, que era un cuento y que ahora es ya Sí, un sí. género mayor. Pues te diré, Extraño Stock, que os la muestro también en principio, porque veáis un poco cómo es la portada y qué es lo que tiene. Está además llena de toda una serie de ilustraciones que hizo un gran amigo mío, que es Héctor Macho, y Ajá. que por dentro de la novela, pues digamos, ayudan un poco también a pasar el tiempo, ¿no? Como suele decirse. Como digo, la presenté en su momento como novela negra. Y es verdad que el protagonista definitivo de la misma es un detective al uso más clásico de Dashiell Hammett o de su propio detective Sam Spade o de Philip Marlowe, etcétera, etcétera, Sí, ¿no? sí, sí, los Es decir, el clásico detective escéptico, duro, de vuelta, de todo. deductivo, meticuloso, etcétera. Efectivamente. Pero que al final resulta que, según van pasando las cosas que pasan en la novela, pues lo que hace es ese mismo viaje iniciático del que hablábamos antes, hasta convertirse de nuevo en el ser humano que era en un principio. Es decir, hasta darse cuenta de que no está de vuelta de todo, de que hay muchas cosas que no tiene por qué perder y no tiene por qué, siendo un escéptico, un duro frío, pues dejar de lado, sino que es mejor vivirlas. Y todo ello viene a cuento de que en un momento determinado se enamora como un loco, porque es lo clásico de una novela, que si no, no tendría mucha gracia, de una individua que puede ser también una fan fatal de las novelas negras clásicas, pero que en este caso es mucho más. Es una persona absolutamente apabullante y que termina enamorando, o eso es lo que yo pretendo también a quien lo lee, ¿no? Y pelea fundamentalmente con lo que sería a lo mejor el punto de partida de la novela, que es que de repente hay un supermillonario que va contra la tendencia en auge, que es el resto de los supermillonarios están creando naves o fórmulas para marcharse a Marte cuando la Tierra por fin se vaya a la mierda, con perdón. Y resulta que este hombre dice, pero ¿por qué me voy a ir yo a Marte cuando hay una Tierra como esta que es una maravilla, de la que podemos disfrutar todos, es extraordinaria? Entonces este hombre se pone en marcha para evitar eso como sea. Él no se va a marchar jamás de la Tierra. Lo que ocurre es que sus métodos pues, son tremendamente egoístas e interesados y Dios sabe lo que puede terminar ocurriendo si no entra en solfa el detective y esta mujer de la que hablábamos y una serie de personajes que a través de la novela pues van creando lo que antes comentaba, es decir, algo que es mucho más que una novela negra. Bueno, de hecho son 420 páginas y 420 páginas de novela negra sería una barbaridad, ¿no? Van más allá. Hay un momento de crítica social, hay un momento de visión de lo que es fundamentalmente Madrid, porque es en Madrid donde se desarrolla, de lo que es esta España, de lo que es el resto del mundo, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es un poco la novela, en definitiva. Perfecto. Decía nuestro queridísimo y admiradísimo Mariano José de Larra que escribir en España es
escribir en Madrid, pero bueno, en España, es llorar. Él no lo decía porque quisiera escribir para llorar, sino porque simplemente se sentía decepcionado de la poca importancia, comparado con Francia, que acaba de venir del país vecino, de la poca importancia que se le da a la escritura o a la lectura, vaya, a los escritores en general, y concretamente a la poesía. Él, como poeta romántico, llegó a decir: la gente dice de mí que soy un buen chico, pero que soy poeta. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Tú escribes para llorar? Porque yo no creo que tú escribas para llorar. ¿Cuál es tu propósito al escribir? No, no, claro. A ver, hombre, yo creo que a lo mejor esto podría decirlo por dos cuestiones. La primera, por el dato que tú has apuntado antes, es decir, esta decreciente lectura constante, pues es un tema como para llorar, sobre todo para los que escribimos, lógicamente. Otra puede ser la económica, que efectivamente uno tiene suficientemente claro que vivir de lo que escribe, pues tampoco es muy fácil aquí en este país, en definitiva, ¿no? Pero por encima de todo, yo creo que habrá poca gente que escriba para llorar, aunque el escribir nos haga llorar finalmente. ¿Por qué escribo yo? Bueno, cada uno tendrá sus razones, lógicamente. Las mías yo creo que provienen un poco de una infancia un poco extraña, que no viene a cuento, pero que simplemente doy un dato para ver un poco por dónde iban los tiros. Es decir, en un momento determinado en el que la mayoría de las cosas se hacían en la calle, de hecho los críos jugaban en la calle, en aquella época, efectivamente, todos, en la gran mayoría, pues yo tenía prohibido salir a la calle y no podía salir. Y me pasaba horas encerrado en casa hasta que me escapé de la misma, pero mientras tanto estaba encerrado en casa, insisto, y tuve la gran suerte de que mi padre sé que me lo prohibía, pero mi madre tenía la casa llena de novelas, absolutamente llena de novelas. Y entonces yo lo que hacía fue leer y leer y leer. Y entre que todo lo que leía y lo que tenía en la cabeza, porque escuchaba a mis amigos en la calle jugar y yo no podía y demás, pues tenía también un montón de cosas que contar y no tenía interlocutores adecuados. Y entonces empecé a escribir. Y ese empezar a escribir, pues fue casi antes de hablar y terminó convirtiéndose en una costumbre, en algo que efectivamente me hacía meter en una cuartilla cualquier tipo de pensamiento, cualquier tipo de cuestión, para tenerlos probablemente con la intención de que el día de mañana esos interlocutores que no podían oír me lo leyeran en su momento determinado, ¿no? Ajá. Pero, insisto, la magia tanto del leer como de escribir, cuando te atrapa, eso tú lo sabes perfectamente también, pues una vez que te atrapa es muy difícil escaparte de ella y además es que no quieres, es decir, es que estás encantado y por lo tanto continúas y continúas y continúas. Y yo creo que casi todos terminamos escribiendo, por la razón que sea, pero una vez que arrancas ya estás allí, estás preso y no vas a escaparte ni vas a quererlo jamás, en definitiva. Así lo veo en principio. Decía el maestro Borges que si un libro no te gusta, déjalo. No se ha escrito para ti, no es para ti, no es ese traje que no ha hecho para tu medida, no se ha hecho para tu medida. No te lo pongas, no lo lleves, no, déjalo. ¿Tú recomiendas que la gente, si a alguien no le gusta, deje de leer? Pues francamente sí, pero por una única razón. No, no que deje de leer, sino que deje de leer ese libro, efectivamente. Ese libro. Porque lo que ocurre fundamentalmente es que hay tantos, hay tantísimos, que no merece la pena a lo mejor si realmente te estás dando cuenta de que no tiene nada que ver contigo, de que no te dice nada o de que no lo entiendes, incluso que puede ocurrir también, efectivamente. Hay ya no solamente libros muy duros, sino hasta novelas que son difíciles de entender. Ahí está el Ulises de Joyce o el Paradiso de Lezama Lima, que son tremendamente duras. Entonces, si no puedes, por lo que sea, pues pasa a otro. Pasa a otro antes de que empiece a cansarte de leer, porque eso es lo fundamentalmente peligroso, que de repente, por lo que sea, cojas a 3 libros y ninguno de ellos te guste y te los hayas terminado y termines diciendo, vaya una puñetera mierda, con perdón. De hecho, esto entronca, si quieres, si me permites, con una cuestión que a mí me ha preocupado siempre, por ejemplo, que es el tema de cuando llegas a las escuelas y en tu casa no has leído por lo que sea, por las razones que sean, pues de repente en el colegio se empeñan en que empieces a leer con el Quijote o con la Celestina, Sí, sí, sí. que son maravillosos y que ya llegarás a ellos, pero que si no tienes la costumbre, pues la vas a fastidiar. Es decir, a ver, a mí me parece que, como decía antes, el mejor regalo que unos padres pueden hacer a su hijo es tener una casa llena de libros.
De hecho, había una palabra japonesa que no me voy a acordar ahora. Me suena como a sudoku o a tsundoku, algo por el estilo, que significaba una pila de libros sin leer. Que creo que era Humberto Eco el que decía, pues si no, ya los leerás, ya los tienes ahí como medicina, ¿no? En definitiva. Pero bueno, a lo que me refería es a que si tú tienes en tu casa una librería, tienes un montón de libros y están tus hijos por allí, terminarán leyéndolo. ¿Y qué niño no iba a ser feliz encontrándose de repente en una isla solitaria con Robinson Crusoe y Daniel Defoe? ¿Quién no iba a moverse en el territorio mohicano con Uncas y con el resto de los personajes? ¿Quién no iba a encontrar un tesoro en la isla de Stevenson? Es decir, hay una serie de novelas y de cuestiones con las que es vital empezar porque ahí de repente la cabeza se te va y llegas a un universo alucinante en el que luego ya llegarás efectivamente, como decíamos antes, al Lezama Lima, al Quijote, al Ulises, a los presocráticos y terminarás con Nietzsche en definitiva. Pero todo ello tiene que tener un camino fundamental. Y si lo inicias de esa manera, pues va a ser muy difícil que la gente no lea o que la gente deje de leer incluso. Pero en este momento, con respecto a la pregunta, efectivamente, si hay un libro que de repente no puedes con él por lo que sea, déjalo ahí, sigue con otro y ya veremos si vuelves, si lo vuelves a mirar, etcétera, etcétera. Pero sigue, sigue porque hay mucho que leer, efectivamente. Bueno, con toda la vida que tuviéramos no terminaríamos jamás, evidentemente, de leer. Es así como lo veo, vamos. Decían em, algunas personas que, hombre, yo no vivo, y lo has dicho tú también, no es fácil vivir de la escritura, no es fácil, no es sencillo. Hay personas privilegiadas que sí, que pueden decir, sí, yo vivo gracias a lo que escribo, o soy más conocido o tengo mejores recursos gracias a lo que escribo, pero no es fácil, efectivamente. Y dado que no es fácil, hay mucha gente que se vende y escribe ya lo que le compran en lugar de lo que le gustaría escribir. Es decir, hay gente que no escribe para entretener o para distraer o para ilustrar, sino un poco sería para adoctrinar. Mm, Esto, tu opinión, por favor. Bueno, todo lo que signifique no escribir lo que realmente sale de dentro de ti, pues aquí voy a utilizar una palabra muy fuerte, me parece un poco traición, en definitiva, ¿no? Quiero decir que, hombre, a ver, yo mismo, probablemente todos también adoctrinamos en algún momento determinado, es decir, damos teorías como para que las aprenda quien quiera aprenderlas o quien quiera aprehenderlas con H intercalada. Pero digamos que lo que yo sí hago y lo que creo que debemos hacer todos es huir absolutamente del sentido totalitario de la doctrina, en definitiva. Es decir, uno escribe porque le sale del alma, porque tiene cosas que decir, porque es importante decirlas. Lo que pasa es que es verdad que, y esto lo llevo diciendo ya un tiempo y me ha costado más de un disgusto con alguna editorial, y yo creo sinceramente que el problema fundamental es el que tú enunciabas en un principio, es decir, lo poco que la gente lee ya. Y por tanto, incluso las editoriales, que sigue habiendo algunas magníficas y que siguen haciendo todo, lo que yo creo es que han cambiado incluso de objeto de negocio. Es decir, antes el objeto de negocio de las editoriales era que pagaran los lectores por leer los libros. Ahora mismo, como esos lectores escasean de tal manera, pues las editoriales han dicho, vamos a coger a los escritores y que sean ellos los que paguen por publicar. Y todo eso, claro, digamos que pervierte un poco todo el sentido de esta cuestión, de aquellas editoriales que te leían el manuscrito y decían, esto es magnífico, pues esto lo publico y sea como sea, y si me tengo que gastar la pasta yo me la gasto, pero esto al final será un éxito y vamos con ello. Ahora no, ahora cualquier editorial, si tienes un dinero, te va a publicar y no estoy atacándolas, ¿eh? No estoy en absoluto diciendo que esto sea una mala praxis ni nada por el estilo. Pero es verdad que efectivamente todo esto pues, ha cambiado mucho las cuestiones. Y entonces llega un momento en el que efectivamente entiendo también que mucha gente que no puede vivir de otra cosa o que necesita, pues efectivamente termine escribiendo algo que realmente se le pide como tal, ¿no? Yo esto puedo entenderlo en estos famosos que hay por ahí, que bueno, pues terminan escribiendo simplemente porque son famosos, o porque les escribe incluso la novela a otro, un negro, como suele decirse, etcétera, etcétera, y ya está. Pero un escritor realmente, pues lo veo difícil, veo difícil entenderlo, porque lo que te apetece realmente es escribir eso que tienes en la cabeza, eso que quieres decir.
Pero bueno, tampoco quiero ponerme muy juez ni muy tribunal de nada en absoluto, pero sí que me parece que me extraña. Hay cosas que fastidian un poco en general. Bueno, y luego ya no digamos nada ahora con esta cuestión de la inteligencia artificial. Yo el otro día veía un anuncio en el que decían, incluso durmiendo, escribe todas las noches no sé cuántos libros para vender al día siguiente. Que esto ya me parece una cosa que, pues apaga y vámonos, ¿no? O hagamos un nuevo programa del circo y los payasos y ahí metamos ya lo que queramos meter, porque la verdad es que ya te siento de verdad absolutamente inconcebible. Pero bueno, es verdad que estamos en un momento, pues francamente delicado del tema, ¿no? Es complicado, sí, es complicado. ¿A ti cómo te gustaría, eh, no sé, la próxima presentación de tu obra, cómo te gustaría que fuera? Y luego te quiero preguntar también, ¿qué opinión tienes de los distintos premios literarios que, bueno, se distinguen entre los grandes premios literarios y las cosas sencillas que hacen las editoriales sencillas? Pero bueno, esas dos cosas te quería preguntar. Ujú. ¿Cómo me gustaría una presentación? Pues la verdad es que efectivamente, claro, no me gustaría que fuera digamos, la más clásica de las presentaciones al uso últimamente, que es que vas a hacer una presentación y entonces reúnes una vez más a los mismos amigos o a los mismos familiares o vuelves a hacer las mismas cosas con la misma gente que te quiere mucho, que va a estar allí, pero que efectivamente pues es una y otra vez la que más o menos ya te conoce además, ya conoce tu obra, ya sabe un poco de qué va la cosa. A mí me gustaría tener, cosa que entiendo que es muy difícil, pues un público nuevo, un público que efectivamente estuviera deseando conocer nuevas cosas y a la que yo pudiera contarle precisamente lo que suelo hacer en una presentación, que es un poco contar cuál ha sido el proceso creativo, contar por qué me ha venido a la cabeza esa idea o esa cuestión que he desarrollado después, qué es lo que van a encontrarse en esa obra que estoy presentando, en definitiva, porque no se llamen a engaño después y que tengan claro ya a partir de esa presentación si puede interesarles o no. Luego vendrá el juicio de si es peor o mejor de lo que ellos esperaban o bueno o malo simplemente. Pero en ese momento al menos que se lleven una idea absolutamente concreta y clara de lo que está pasando. Así es como me gustaría. Creo que es cada vez más difícil porque esa es la parte que yo le exigiría a una editorial. Tampoco les exijo mucho más, es decir, tampoco puedo exigirles que de repente pongan tu libro en todas las librerías del mundo y que de repente tengan un poder tremendo como para que efectivamente al día siguiente se conozca en todo el mundo que has escrito esto, pero que al menos fueran capaces de conseguir efectivamente a un público que tuviera ganas, que de verdad fuera un público que se dirigiera incluso directamente a las editoriales para decir, oye, yo quiero asistir a presentaciones, quiero estar ahí, y que sobre eso trabajaran, pues eso sería interesante. Porque ya digo que al menos yo, a lo mejor hay otras que trabajan de otra manera, al menos yo cuando he estado con editoriales como esta última precisamente de este año Stock, que es Libros Indie, que es un muy buena editorial, que han trabajado muy bien, pero que al final, pues eres tú quien tiene que llevar a tus amigos, quien tiene que llevar a quienes conozcas, etcétera, etcétera. Y bueno, pues eso efectivamente siempre vas a poder hacerlo, pero para eso no necesito editoriales tampoco, como lo necesito para el libro que acabo de editar de Siete Mares, etcétera, etcétera. Esta es un poco la cuestión. Es decir, que me preocupa que la autoedición cada vez sea menos autoedición y sea autoedición de otros para ti, que ya es un tejemaneje de tres pares de narices, que uno no lo entiende. Es decir, que la propia editorial lo llame autoedición, pero para eso no sé para qué está en concreto, ¿no? Vamos, Siempre mucho recuerdo. te buscas una imprenta, lo editas, lo pagas, Claro, te lo llevas y lo distribuyes claro, tú, y es claro, exactamente eso y ganas tú todo, no lo gana un claro. tercero que no hace. Es que mis últimos años, sí, perdona, mis últimos años de trabajo han sido perdona, en un estudio de diseño gráfico, del que yo formaba parte además absolutamente, y por tanto tengo todos los contactos del mundo para sacar una edición de un libro tan buena como cualquier editorial. Lo que no tengo, evidentemente, son ni los contactos, ni la distribución, ni nada por el estilo. Pero, en definitiva, eso es lo que realmente pues, termina uno precisamente pidiendo a esas editoriales, ¿no? De alguna manera. Y, sobre todo, el acercamiento al público. El que, de alguna forma, acerquen al público constantemente y sean capaces de organizar estas presentaciones, que es lo que preguntabas un poco, ¿no? Una presentación en la que aparezcan de repente, no voy a decir 100, pero sí 20 personas con auténticos deseos de conocer una obra nueva. Eso sería magnífico. ¿Y los premios literarios? Y con respecto a los premios, pues siempre es un tema delicado, efectivamente, porque uno no puede evitar tener la sospecha de que cuando llegan los premios
los premiados ya lo sabían, o por lo menos en muchos casos. No, no digo que en todos, por supuesto, ni digo que efectivamente eso sea así, pero es algo que está ahí y que es un tópico ya de toda la vida. Fundamentalmente, me parece que hay pocos, fíjate lo que te voy a decir. Creo que debería haber muchos más premios y eso significaría que habría un montón de gente constantemente leyendo también y juzgando esa obra y por tanto dándola a conocer después de todo. Es decir, no a todo, no solamente al que ganara, sino que efectivamente si hay un premio, pues finalmente siempre va a haber alguien que gane, siempre va a haber alguien que esté segundo, tercero, etcétera, va a haber accesis, va a haber. Es decir, estamos efectivamente en lo que es promocionar una vez más la literatura, la lectura, la escritura, etcétera, etcétera. Y eso me parece muy interesante. ¿Que es difícil? Pues sí, es decir, que los premios, no me importa que los premios sean como la mayoría de estos pequeños al menos, que es lo que comentábamos, que hay esa gran diferencia, estos pequeños son pues realmente poco importantes, no vas a vivir tampoco de ellos, pero son suficientemente importantes como para que tú mismo también te lleves una alegría, te lleves una cierta satisfacción, te muevas y de alguna manera eso pues también te impela a seguir haciendo un poco, pues eso, lo que estás haciendo que te gusta hacerlo y que encima, si resulta que tienes un buen recibimiento, pues mejor que mejor, en definitiva, ¿no? Los Bueno, grandes, es que no sé siquiera, por ejemplo, no sé ni siquiera cómo se presenta uno al Nobel, debe ser que efectivamente no se presenta, es decir, hay alguien que ha leído todo lo que has escrito, que le parece maravilloso y llega al tema, ¿no? Pero eso se me escapan, evidentemente. yo leí una vez un artículo indignadísimo de un tal Luis María Ansón, ¿verdad? Ajá. Que le habían propuesto ser el presidente del jurado de un premio Planeta en Sevilla. Ujú. Y le dijeron, y este es el ganador. Y entonces él, muy indignado, respondió que cómo le presentan a él, no sé qué, ya le dan el ganador, que su criterio no cuenta, que esto de qué va, esto de qué va. Y dije, esto va de vender libros. Ya, ya, claro. Y luego reconoció que gracias a que, aunque el premio esté, como tú decías, eh, digamos, determinado de antemano, es importante que haya ese tipo de premios, sobre todo cuanto más cuantiosos y más voluminosa sea la repercusión monetaria, mejor, porque dice que eso anima a mucha gente a escribir y que entre todo lo que se reciben cosas que tienen cierta calidad, que no necesariamente son las que se publican luego, pero Bueno, él decía que sí, que gracias a eso muchos autores se lanzan a escribir novelas con la ilusión de ese premio que tienen cierta calidad. en efecto. Bueno, para terminar, querido amigo, me gustaría que nos dijeras a todos cómo podemos acceder a tu trabajo literario. ¿De qué Ah, modo? ¿Qué cauces? ¿Qué canales? Cuéntanoslo. sí. Bueno, pues en principio, en teoría, con los que están dentro de una editorial todavía, efectivamente, pues está el canal clásico de todo el mundo, que es un poco Amazon por un lado, que es un poco las tiendas de toda la vida, el Corte Inglés, etcétera, etcétera. Es decir, la mayoría de las editoriales pues los llevan por ahí. Pero luego, como te comentaba en un principio, yo he desarrollado, y tengo por aquí, porque se pueda ver efectivamente, lo que es una propia tienda a la que en un alarde de ingenio, como mi apellido Gando, pues se le he llamado la Hogandoteca. ¿Y qué es esto en concreto? ¿Vale? Esto es la Hogandoteca. Es, no sé si lo veis bien, se puede ver, O la Hogandoteca. eso es. La Hogandoteca está en las redes, es decir, una vez hecha, pues la he subido a las redes para que desde cualquier momento en Internet se pueda llegar a ella y los libros que tengo publicados, pues ya se venden en esa misma tienda. Aprovecho para decir además que en breve, pues efectivamente, porque ya lleva un tiempo, pues empezaré a bajar precios y a dejarlos prácticamente con la idea de que se vean, se lean y se lleven sin más. Y a través de la Hogandoteca, como digo, basta con entrar para que selecciones el libro que sea, te cuente un poco de qué va y lo puedas directamente adquirir sin más. A partir de ahí yo lo enviaría, en fin, etcétera, etcétera. Un poco las lógicas de la compraventa, ¿no? Pero al final decidí efectivamente hacerlo así, aparte de que, pues lógicamente, las editoriales sigan su camino, etcétera, etcétera, puesto que en los contratos que tengo con ellas eso no lo impide. Y bueno, pues es una manera de acercarme también un poco más a esos lectores que todavía siguen existiendo y con los que pues me gusta estar también más de lado. Pues, Francisco Javier, te dejo con Nacho, nuestro director de Mitomanía, porque ya nos queda muy poquito para terminar el programa. Muy bien. Igual te quiere hacer alguna pregunta. Bueno, No, la verdad es que es un placer habernos enterado de lo que nos acabas de comentar, Francisco, y la aventura de leer es lo más importante y
los puntos que has estado realizando, pues también son importantes porque yo creo que hoy en este país, y yo creo que en cualquier parte, se lee poco y se debería leer más. Y esto me lo apunto yo también para mí. Completamente de acuerdo, sí, efectivamente. Muy bien. Pues Perfecto. muchas gracias a los dos, muchas gracias Bueno, al programa y muchas gracias por dejarme efectivamente contar esto que pienso. no, no, para nada. Los agradecidos somos nosotros. Igual que si no hay lectores, no habría escritores. Si no hubiese invitados, no tendríamos programa. De manera que también el agradecido soy yo. Así Eh, es. Dentro de un tiempo te volveré a contactar. Perfecto, muy bien, Porque cuando quieras, eso cuando queda. quieras. Un abrazo, Ángel, muchas Un gracias. abrazo. Chao. Hasta Gracias, pronto. Francisco. Un abrazo. Chao. Un abrazo también a ti. Gracias. Gracias. Bueno, pues son las 14:29. Ángel, muchísimas gracias. Te retomamos para el miércoles. Cuando aprendes a flotar te vuelves insumergible y luego el jueves, pues con esa aventura de leer, ¿no? Perfecto. El miércoles estaremos de nuevo a la 1:30, eso sí. Cuando aprendas a Así es. flotar, te vuelves insumergible. Y espero que para entonces se me haya aclarado la voz. Muy bien. Hasta la Pues próxima nada, semana. a cuidarse lo que toca. Un abrazo. Un abrazo, Nacho. Hasta luego. Hasta luego.